una organización de élite para las personas más calificadas del mundo. Dos gemelos con habilidades muy distintas. Uno desaparece y el otro debe luchar por estar en la organización, pero no esperaba enamorarse en su primer día, ni que tendría que lidiar con alguien tan atractivamente peligroso. Muy buenas bebos, hoy vamos a resumir Passion. John Tae-woo y Yoon Jae-woo son hermanos gemelos inseparables desde que nacieron. Cuando ellos ya son mayores se separan por decisión de Jae-woo, pues él era sumamente inteligente en todo sentido. Era como una especie de genio el cual se llegó a aburrir en cierto punto, por lo que decidió alejarse un poco de su hermano e ir a hacer su vida. Por otro lado, Tae-woo tuvo una visita algo inesperada de quien era su tío. Este había llegado hace apenas 2 horas desde otro país hacia Corea, pues trabajaba para las Naciones Unidas y apenas tenía algo de tiempo libre. El tío le fue a visitar porque quería darle la noticia de que él era su verdadero padre. Aún así, esto no le sorprendió para nada a Tae, pues su padre, no su tío, sino que el hombre que lo crió, les dijo la verdad tanto a él como a su hermano. Resulta que su padre no podía tener hijos, por eso le pide ayuda a su hermano para poder tenerlos. El tío le comentó que no hablaba sobre eso, sino que al momento de Tae y Jae nacer, su tío con su padre habían acordado que cada uno se quedaría con un bebé y los harían vivir como primos en vez de hermanos, pero debido a lo inseparables que eran, no quisieron separarlos. Todo esto se lo explica y aún así se sorprende, pero no demasiado. El tema principal del por qué le había dicho esto ahora era debido a que necesitaba a alguien en quien poner su confianza, pues donde trabajaba había un puesto libre algo importante y necesitaba que Tae estuviera ahí, aunque en realidad, al igual que él, otras personas estaban buscando gente para llenar ese puesto, por lo que Tae junto a varios más estarían un tiempo luchando por llegar a tener ese puesto. Para ese momento a Tae no le emocionaba mucho la idea de ir hacia allá, sonaba casi igual que volver al servicio militar y eso no le agradaba para nada, pues tuvo que salir antes de terminar su servicio por todos los problemas que tenía con los demás debido a que ellos sabían que le gustaban los chicos. Finalmente terminó aceptando o más bien perdiendo contra su tío. Así es como llegan al lugar, que es una isla. Ambos se dirigen a la que es la sede asiática, donde obviamente estará Tae. Ahí su tío le presenta a uno de los chicos para que éste le mostrase las instalaciones. Los reclusos de allí, al verlo, le dieron una pequeña bienvenida, pero todo terminó en unos tragos. Tae estaba algo nervioso, pues realmente estaba bien que tomaran cerveza, y si sucediera alguna emergencia, los chicos le explicaron que aquel lugar no tenía problema con esas cosas, pues era muy distinto al servicio militar, así que no debía preocuparse. Sin embargo, de lo que sí debía preocuparse era de la Unión Europea. Al parecer ellos tenían un gran rencor hacia aquella unión. Comenzaron a hablar de eso, por lo que Tae decidió ir al baño, para no estar dentro de un tema algo delicado y profundo. Más que nada no quería escuchar más cosas. La sede asiática era muy grande, aunque no pareciera. Fue por eso mismo que no tenía idea de dónde quedaba el baño. Entró a un cuarto para preguntar y terminó encontrando a un chico que se veía bastante joven. De inmediato lo sintió. Ese chico era completamente su tipo ideal. Sin pensarlo mucho, lo primero que le preguntó fue qué edad tenía, a lo que el otro muchacho, algo desconfiado y con cara algo enojada, le dijo que 22 años. Tae tiene 25. Tae al parecer notó que estaba incomodando y terminó yéndose de aquella habitación, aunque aún así había quedado impresionado porque un chico tan lindo estuviese en aquel lugar. Siguiendo con su exploración fue que terminó yendo a la habitación de su tío, quien se encontraba dándose un baño, por lo que Tae no se molestó en echarse en su cama a descansar un rato. Fue el sonido de la laptop recibiendo una videollamada que sacó de su descanso a Tae. Alguien estaba llamando a su tío, por lo que le avisó y su tío simplemente dijo que él contestara, por lo que así hizo. Del otro lado no vio nada más que unas manos y una taza. En la pantalla el rostro del hombre no se lograba ver, pero esas manos sin duda llamaron la atención de Tae. Ambos se presentaron y fue así como pudo conocer el nombre de la otra persona. Era Eli. Por otro lado, al parecer Eli, igual que todos los demás, le conocían por ser el otro sobrino de su tío. Más que nada también por su hermano, pues él también había estado en un lugar así hacía un tiempo, solo que en la parte científica, ya que Tae estaba en la que era más física y de objetos de ataque. Su hermano había causado revuelo por lo inteligente que era, y también porque cuando terminó su entrenamiento simplemente se fue de ahí, incluso cuando le habían ofrecido millones por que se quedase. En la llamada, aquel hombre le había dicho que el mensaje para su tío era sobre un libro de 1995, que se lo dejaba en $7,000. Así fue como al cortar la llamada, Tae le dijo justamente eso a su tío, y este último, al saber quién era el que le había ofrecido aquello, se puso un poco nervioso y preocupado, pues hace un tiempo que no oía el nombre de Eli.
Decían que era en realidad un estafador, pero Tae pensaba que era imposible que detrás de unas manos tan lindas hubiera un estafador. Aún así, cambiaron de tema y Tae le comentó a su tío sobre el chico que había visto momentos antes en una habitación. Su tío supo de inmediato de quién hablaba y le dijo que su nombre era Shinru y que realmente él no era parte de aquella área, sino que era parte de los servicios internos. Por eso es que Tae lo encontraba tan delicado y sin rasguño alguno. Su tío le dijo que podía hablar con Shinru para que le pasara una copia de la llave de su habitación, así que estaba de buena suerte, pues podía verlo de nuevo. Ya habían pasado algunos días y el entrenamiento iba bien, solo que Tae sentía que iba más rechazado que los demás, y aquello no podía evitar hacer que se sintiera algo incómodo. En una parte de la lucha, junto a otro chico, su uniforme terminó roto, por lo que fue a visitar a Shinru para que pudiera darle un nuevo uniforme. Resulta que a pesar del incómodo momento en el baño que habían pasado la primera vez, al seguir viéndose durante estos días, ambos se habían comenzado a llevar bien. Shinru era bastante amable. Ambos se quedaron conversando un poco más y a Tae le vino la idea de invitarle a la orilla de la playa para disfrutar del aire, a lo que Shinru se negó, pero le dijo que quizás al día siguiente podían salir, por lo que Tae quedó bastante contento. Como estaba de buen humor, fue a comer y leer algo en la habitación de su tío. Justamente cuando estaba leyendo fue que una llamada llegó a la laptop, al igual que la primera vez, y como era de esperarse, sí, era Eli. Ambos mantuvieron una conversación un poco larga. Nuevamente salió el tema de que las manos de Eli eran bonitas. Tae le comenzó a preguntar algunas cosas como a qué se dedicaba y también le contó sobre él mismo. Fue gracias a esta conversación que supo que su hermano trabajaba creando objetos de ataque y todo lo que tiene que ver con su funcionamiento. Tae no podía creerlo, pero aún así no se había sorprendido tanto. No es que le haya ocultado aquello, sino que desde que ambos se hicieron adultos ya casi no pasaban tiempo juntos y apenas hablaban del trabajo del 8. Siguieron hablando un poco más hasta que una persona, al parecer, entró a donde se encontraba Eli, por lo que este tuvo que cortar la llamada. Al día siguiente les tocaba informarse sobre los otros bandos, como la formación europea, por lo que todos estaban en una sala de estudio. En una pantalla grande se mostró lo que era el video en vivo de un chico peliblanco con guantes negros. No tenía ningún objeto en mano, solo sus manos. Este chico miró directo a la cámara y sonrió. Tae por un momento pensó que lo miraba directamente. Había otro hombre que, como ellos, era un recluso al cual le habían llamado Kiyomi, y él había sido el antiguo propietario de la habitación que Tae ahora estaba usando, pues ya había escuchado ese nombre. El recluso se acercó al peliblanco con un objeto filoso, el cual no sirvió de nada, pues en cuestión de segundos, ese hombre con un solo movimiento le hizo botar el objeto y lo tomó por el cuello, enterrando su pulgar, cosa que hizo que Kiyomi quedara en mal estado, pero sin embargo no perdió la vida. Por sus compañeros se enteró de que al peliblanco le llamaban Rick. Resulta que era el maníaco de la sucursal europea. Nadie podía tocarlo. Lo que Tae no podía creer es que aquel video y aquel enfrentamiento era parte de un curso de entrenamiento. Así es, Kiyomi había quedado casi sin vida solo por un curso de entrenamiento. Antes de seguir, no olviden dar like, comentar y compartir este videito si les está gustando. Tampoco olvides de suscribirte o unirte a los miembros del canal. Continuando, luego de aquella clase, ya que tenía tiempo libre, Tae decidió ir a la oficina de Shinru, debido a que este le había llamado. Pero muy alejado de lo que imaginaba, era para cancelar la salida que tenían. Aún así, a pesar de estar algo ocupado, el chico le pidió a Tae que se quedara, ya que podían hablar y pasar tiempo juntos. Obviamente Tae aceptó. Mientras hablaban, Shinru va por un ungüento, ya que Tae, por el ejercicio, tenía algunas heridas y moretones, pero debido a la cercanía que estaban teniendo, Tae obviamente estaba comenzando a sentir muchas cosas, y de un momento a otro su amigo se había despertado, por lo que se disculpó con Shinru y salió de aquel lugar hasta la habitación de su tío para beber algo e intentar calmarse. Para su suerte, nuevamente una llamada llegaba al computador. Al parecer, Eli solía llamar mucho a su tío, o es que era demasiada la coincidencia. Resulta que igual que las veces anteriores, ambos comenzaron a hablar y Tae le contó sobre el problema que acababa de tener justo ahora con Shinru. Sin más, Eli le aconsejó y hablaron por un rato, hasta que tuvo que irse. Pasaron unos días y ya era momento de que los de la sucursal europea llegasen a la asiática, pues habría un curso de enfrentamiento durante 15 días entre ellos. Para ese entonces a Tae lo designaron a otra habitación que compartiría con 8 de su misma sucursal. El castaño estaba algo asustado,
pues incluso podía morir si llegaba a toparse con alguno o con el peliblanco que vieron por video la vez anterior. Para su mala suerte, había llevado todo su equipaje a su nueva habitación, menos el libro que su tío le había prestado, que justamente era el que valía $7,000. Por eso mismo es que apenas lo recordó, fue corriendo a su antigua habitación, encontrándose con un chico europeo enfrente, quien tenía una expresión de temor. No entendía el porqué, pero justo al entrar en la habitación pudo comprenderlo, pues ahí se encontraba Rick. Al contrario de lo que pensaba, el peliblanco tenía una voz muy suave y parecía ser un tipo común, pues solo le preguntó si él era el dueño del libro, que ahora estaba leyendo, y que si podía esperar un poco, para que pudiera terminarlo. Así fue que Tad simplemente se sentó en la otra cama, aunque ambos comenzaron a hablar de otro libro. Al día siguiente, en la hora de la comida, por ciertas razones, Tad terminó comiendo justo frente a Rick. Toda la poca paz que había en el almuerzo terminó ya que un recluso entró con un pium pium a amenazar a Rick. Todos inmediatamente se escondieron, pero como era de esperarse, en cuestión de unos segundos, Rick se las pudo ingeniar para llegar hasta el hoyo y hacer que se apuntara él mismo a la cabeza. No pasó nada, debido a que por una decisión algo loca, Tad aprovechó que el peliblanco estaba de espaldas para así apuntarle con un pium pium en la nuca. Su idea era que no lastimase al otro chico. No hubo más conflicto, pues el instructor, o sea el tío de Tae, llegó en el momento justo. Al primer chico de la Pium Pium le dieron un tiempo en la cárcel, ya que estaba prohibido llevar ese tipo de objetos a la organización. Sin embargo, a Tae solo le dieron de castigo al copiar a mano unos cuantos libros de la biblioteca. Tae se encontraba copiando los libros cuando de la nada escuchó una voz que conocía muy bien. Rick estaba detrás suyo, pero muy al contrario de lo que pensaba, este solo se sentó a su lado y le ayudó a copiar los libros, o mejor dicho, un libro solamente. En ese momento, entre unas conversaciones, Tae le dijo que pensó que él, Rick, aprovecharía para hacerle algo ahí, ya que estaban solos, pero el peliblanco solo le dijo que quizás sí llegaría a hacerle algo, pero no en ese momento, porque no le apetecía. Poco tiempo después, al terminar con algunos pocos libros, Tae había recibido un mensaje de Shinru, pues ambos habían quedado antes de verse y salir el fin de semana. Tae decidió bajar al sótano, donde era la habitación del castaño, para decirle que no podía verle este fin de semana, pues en los 15 días que duraba el enfrentamiento, los reclusos tenían prohibido verse con los instructores y demás trabajadores. Sin embargo, esto el menor ya se lo imaginaba, así que no hubo problema alguno. Ese día ambos se dieron un pequeño besito, pues Tae ya sabía que quizás sí tendría oportunidad con Shinru, ya que días atrás este le había confesado que ya había tenido relaciones con otro hombre antes, y que lo que le pasó cuando le estaba poniendo el ungüento no le había desagradado para nada. Al día siguiente los habían sorprendido a todos diciéndoles que tenían que ir a acampar con un equipo completo al bosque, fuera de la sucursal. Así fue como tanto los asiáticos como los europeos fueron en equipos mezclados hasta cierto lugar, para que al anochecer se turnaran a vigilar. Al momento en que le tocó el turno a Tae, este decidió ir algo lejos por unos momentos. Había escuchado el sonido del mar, por lo que le entraron ganas de ir cerca de este por un rato. Cuando llegó no pudo evitar recordar a su hermano, pues ellos solían ir a jugar juntos en las rockerías de las playas, cuando se quedaban con sus abuelos. Cuando decidió que ya era hora de volver, para que así no lo regañaran, escuchó unos sonidos bastante particulares. Quiso espiar un poco y se encontró con Rick y otro chico más. Ambos estaban como sus mami los trajeron al mundo. Así es, están haciendo lo que ya se podían imaginar. Tae se dio cuenta de que había un chico más, pero este no estaba en aquella escena, sino que estaba escondido y con una ballesta, apuntando directamente a Rick mientras este estaba ocupado. Debido a que a Tae no le gustaba ver cómo intentaban quitar la vida de las personas independientemente de quién sea, agarró una piedra y antes de cualquier cosa la lanzó contra el chico de la ballesta, haciendo que la flecha le rozara el brazo a Tae. Por esta acción, todos ahí se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Rick agarró otra roca y la lanzó también contra el chico de la ballesta, provocando una herida en la cabeza. Así fue como se dirigió después hacia nuestro protagonista, el cual, algo nervioso, comenzó a hablar, diciendo que en realidad estaba ahí por casualidad y de que le había salvado la vida, a lo que el peliblanco solo respondió con un "lo sé". Resulta que Rick se sacó uno de sus guantes solo para limpiarle la herida en el brazo, aparte de decirle que era muy diferente a su hermano. Ahí Tae cayó en cuenta de que Rick era con quien estuvo hablando por videollamada todo este tiempo, cuando iba a la habitación de su tío. Rick era otro nombre que tenía, sin embargo Eli era su nombre real, Eli Regrow. Al día siguiente Tae en su tiempo libre fue a la habitación de su tío, importándole poco que estuviera en contra de las reglas.
Fue ahí cuando al hablar un poco con él se dio cuenta de que Eli en realidad no le decía su nombre real a cualquiera. Aquello dejó pensando mucho a Tae. Aún así, lo que más le enojaba es que como un tipo así podía tener manos tan bonitas. No podía creerlo. Mientras volvía a su habitación se encontró en el camino con Shinru. Ambos hablaron un poco y al momento de despedirse llegó Eli. Mala suerte la de Tae porque como Eli sabía que Shinru y él tenían algo, al parecer quería molestarle con eso. Al pelirrojo le gustaba, pues en un movimiento agarró a Shinru y lo acorraló contra una pared, comenzando a besarle mientras veía atentamente a Tae. Este último obviamente se enojó y fue contra él, pero antes de hacer nada Shinru lo detuvo. Si se enfrentaban, era muy obvio el resultado. Shinru terminó yéndose solo, e Eli le dijo a Tae que no tenía ningún derecho a decirle nada, debido a que Shinru y nuestro castaño no tenían nada aún. Tae no pudo evitar darle la razón, pues si bien Shinru sabía sus intenciones, él no le había dicho nada y realmente no sabía si también le gustaba. Ya llegado el día de la confrontación entre ambas sucursales, Tae se encontraba explicando bien la sucursal para ver si había lugares buenos para esconderse, pues el enfrentamiento de ese día era como un juego. El grupo asiático debía perseguir al europeo, y los otros solo tenían la posibilidad de esconderse y defenderse, aparte de solamente golpear a los demás para escapar. Lo mismo sería al revés. Pasados unos minutos, pues ambos equipos tenían que hacerlo de esa manera. Pensó que el lugar más adecuado para esconderse sería un baño, pero en realidad descartó esta idea, aunque en ese momento había escuchado a chicos de su mismo equipo hablar sobre cómo harían que un artefacto hiciera boom en el tercer piso, para cuando Eli estuviera ahí y así acabar con él. No le dieron importancia a que Tae estuviera escuchando, y Tae no iba a intervenir aunque quisiera, por lo que ya siendo un momento en donde ellos tenían que escapar, él subió hasta uno de los pisos donde había una pequeña sala junto a las escaleras, pensando que nadie lo encontraría allí, pero solo bastaron 5 minutos para que los del otro equipo lo pudieran encontrar. Iba a intentar defenderse como pudiera, pero cuando estaba por hacer un movimiento, vio como detrás de esos chicos Eli iba a subir por la escalera. Pronto recordó lo de la champa con el objeto que iba a hacer boom, que le habían puesto, y por mucho que no le gustase el cómo era Eli, aún así no podía permitir que alguien terminara sin vida, y él no haber podido ayudarle, por lo que con un poco de ingenio termina derrotando a los 3 chicos delante suyo. Pero su desesperación fue más, pues un gran estruendo se había escuchado casi en todo el edificio, por lo que se apresuró a subir, encontrándose con escombros y un cuerpo debajo de estos. Pensó que había llegado muy tarde, pero logró escuchar algunos sonidos provenientes de uno de los cuartos que aún quedaban bien, pues solo se había roto una parte de aquel piso. Se apresuró esperanzado a ver quién o qué era, y en definitiva, se encontró con Eli, tomando por el cuello a una de las personas que le había tendido la champa. ¿Y tú, ya has leído este manga? No olvides darle me gusta, comentar y compartir este video si les gustó el resumen. Así sabré si traer la segunda parte. Una mención especial al miembro del canal Arisa Jun. Si quieres tener beneficios como videos anticipados y un saludo especial, sé parte de los miembros del canal, dándole al botón de unirte al lado de la suscripción. De esa manera me ayudas a poder crear más contenido a esta comunidad. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.